Bien, vamos a continuar en esta ocasión viendo la aplicación de la resistencia en los circuitos paralelo. Un circuito en paralelo es aquel circuito en el cual tenemos dos o más resistencias que comparten la misma trayectoria de los electrones o el flujo de la corriente. Como lo vemos aquí, tenemos en esta parte de nuestro protoboard conectada a un extremo la resistencia, abajo del otro extremo y otro extremo del lado derecho. Vemos que la corriente fluye por ambas resistencias al mismo tiempo. ¿Qué es lo que hace qué es lo que tiene como función estos circuitos paralelos? Que el voltaje se conserva, el voltaje es el mismo, la corriente se divide, es la misma, y la resistencia se convierte en una sola. Digamos que la resistencia se disminuye, ya que utiliza una ecuación, la cual podemos observarla en esta parte de la presentación. Vemos que la resistencia, estas dos resistencias, para poder calcularlas, tenemos esta fórmula, se van a convertir en una resistencia total, la cual es R1 por R2 entre R1 más R2. Al hacer este cálculo, vemos que la resistencia se reduce, a diferencia de los circuitos en serie, que la resistencia se sumaba. Aquí la resistencia disminuye. Y vamos a ver una serie de ejemplos, los cuales nos van a ayudar a entender este concepto de la resistencia en paralelo, viendo como referencia el diagrama paralelo. Bien, como podemos aquí observar, tenemos el circuito paralelo. Aquí tenemos la forma física de cómo se vería mi circuito en paralelo. A su vez tenemos el diagrama, el cual representa a este circuito paralelo, y podemos ver que tiene sus valores de resistencia. R1 vale 150 ohms, R2 vale 350 ohms, y estas dos resistencias, al momento de calcular su paralelo con esta ecuación que tenemos aquí en la parte de abajo, vemos que se convierte enseguida en una R total, una resistencia total. Al final de cuentas, si está en paralelo, se convierte en un circuito en serie al final, ya que esta resistencia total es la que representa a estos dos valores. Y bien, entonces para poder resolver este circuito paralelo, necesito yo colocar aquí mis valores. R1 ya está definido aquí, que será 150 ohms, y R2 está definido, que será 350 ohms. Ya definidos mis dos valores, yo puedo aplicar esta ecuación que tengo aquí en la parte izquierda, donde me dice que la R total, o la resistencia total, es igual a R1, que en esta ocasión R1 vale 150, por R2, que es, aquí R2 vale 350, y me dice que todo esto entre R1 más R2. Vuelvo a colocar los mismos valores, pero ahora en lugar de que se multipliquen, se suman. Y ya tengo mis valores colocados. Ahora lo que voy a proceder es hacer los cálculos, que sería 150 por 350 me da 52.500 entre 150 más 350 me da 500. Ahora por último voy a proceder a hacer la división, que sería 52.500 entre 500, y vemos que me da un valor de 150 ohms. Quiere decir que la resistencia total de este circuito en paralelo que tengo en el medio equivale a 105 ohms, y vemos cómo se reduce este valor de resistencia. Y bien, esto es con un ejemplo
con los valores de las resistencias en ohms. Ahora voy a hacer un segundo ejemplo. Y en este segundo ejemplo tengo ahora que el valor de R1 es 1.2 kilos y el valor de R2 es de 56.33 kilo ohms. Aquí recordar el uso de los prefijos. Recordar que un kilo equivale a 1 por 10 a la 3. Es el prefijo kilo. De ahí viene la palabra kilómetro, kilogramo, kilo, etc. Tengo yo mi prefijo kilo y aquí es importante yo poder hacer la conversión de kilo ohms a ohms antes de realizar los cálculos, ya que si no lo hago me saldría un cálculo incorrecto. En esta ocasión es 1 por 2, 1.2. Si yo quiero convertirlo de kilo ohms a ohms, sería multiplicar 1.2 por 1000, porque es lo que me agrega el prefijo K, y esto sería igual a 1200 ohms. Y en el segundo caso, 56.33 kilo ohm, sería multiplicar los 56.33 por 1000, de nuevo por 1000, se multiplica por 1000 por el prefijo que tengo aquí de la K, y me da 56.330 ohms. Y ya con eso ya puedo yo realizar de nuevo la operación aplicando esta ecuación que tengo aquí, que me dice que es R1 vale 1200 por R2, que vale 56.330. Y abajo, viendo la ecuación, me dice que es R1 más R2, y ya tengo sustituido los valores. Ahora lo que sigue es realizar las operaciones. Hago primero la de la multiplicación, 1200 por 56.330, y esto me da 67.596.000, y lo coloco aquí. Y ahora 1200 más 56.300 me da 57.530. Ya tengo los dos valores, el de multiplicación y el de sumar, el de la sumatoria. Y ahora lo que hago es realizar la división. Sería 67.596.000 entre 57.530, y esto me da un valor de 1174.96 ohms. Y yo con esto ya obtuve la resistencia total de este circuito, que es de 1174.96 ohms, o pues algo, o 1.1 kilo ohms aproximadamente. Y bien, con esto es como concluyo o termino este video, en el cual se explica cómo calcular la resistencia total en un circuito paralelo de una forma rápida y práctica. Y bien, si el video les gustó, denle like, comenten y compartan, y nos vemos en el siguiente video.